18. Vamos a ver una historia muy chiva. A mí, si hay varas que me apasionan muchísimo, que a veces pasamos desapercibido en la Biblia, es cómo los encuentros que tuvo Jesús son cosas demasiado importantes que nos hablan a nosotros. Cuando vemos historias donde Jesús estuvo con la mujer, ¿verdad? Que la quisieron apedrear y todo lo que él le dice, toda esa experiencia fue algo increíble que simplemente muestra a Jesús su compasión, su amor, nos dice muchas cosas acerca de Jesús. Y hoy vamos a ver una historia que a mí me apasiona muchísimo, que nos habla demasiado de cómo, qué espera, qué mueve el corazón de Jesús, qué hace que Jesús se detenga y simplemente tenga el oído atento, nos escuche, nos vuelva a ver, se fije en nosotros. Y esta historia creo que habla muchísimo acerca de eso. Vamos a estar en Lucas capítulo 18, del 31 al 43. Para los que no saben, ya terminamos la serie de Koinonía. Vamos a estar posiblemente en la próxima semana, empezamos otra. Todavía no he definido el nombre, pero la otra semana nos vamos a dar cuenta. Vamos a leer el 31 y 32 para leer un poco el contexto de lo que estaba pasando. Voy a hacer una oración para empezar. Señor, te damos gracias, abre nuestros ojos para poder ver las maravillas que hay aquí en tu palabra, Señor. Y yo te pido por todas las distracciones, por toda la gente que ande dispersa, Señor, que nos ayudes a concentrarnos y dedicar estos 45 minutos o 45, 50 minutos, Señor, a escuchar lo que tenés para nosotros. Y te pido, Señor, que nos cambies por medio de tu palabra y que seas tú el Maestro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice 30 y 31. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Alguien sabe quién es el Hijo del Hombre? Bueno, es un título como que no es un título que la gente se inventó, ¿verdad? Hijo de hombre. Creo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Si lo ponemos a pensar como Jesús, hijo de hombre, como que no se parecen en nada. Y además de apodo tampoco funciona, no es como algo muy tuanes que le puedan decir. Pero sin embargo tenía historia. Cuando ellos leían eso, cuando Jesús decía ser el Hijo del Hombre, ellos pensaban, venían a su cabeza un montón de cosas que tal vez en la de nosotros no hay. Quisiera leerles un versículo en el libro de Daniel, pero antes de eso, Juan dice explícitamente 13 veces utiliza Hijo de Hombre refiriéndose a Jesús, y en los demás evangelios 66 veces se utiliza el título Hijo de Hombre para referirse a Jesús. Entonces muestra que es algo muy importante que Jesús quería dar a entender, hacer referencia de que Él era el Hijo del Hombre. Entonces vamos a ver una visión. Daniel, si ustedes han leído el libro, un día un tiempo estuvimos estudiando el libro de Daniel. Es un libro en serio increíble. Si ustedes quieren leer un libro que cuenta historias chusísimas, donde nos muestra demasiado el poder de Dios en medio de un mundo pagano, podemos leer el libro de Daniel. Y el libro de Daniel, para los que no saben, se relaciona un poco la mitad del libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Es un libro apocalíptico, se llama, que nos cuenta acerca del fin de los tiempos un poco. Y entonces Daniel simplemente era un profeta y tenía visiones y veía cosas que Dios le mostraba. Y en medio de esas visiones, donde veía bestias, donde veía un montón de cosas y el juicio final, podía ver esto que él expresaba. Concluye con estas palabras del Daniel 7 del 13 y 14, creo que lo tenemos en la pantalla. Dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, porque cada noche Dios le mostraba cosas, y aquí las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió a los ancianos al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado, al Hijo de Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino
uno que no será destruido. Entonces, la gente que tenía alrededor de Jesús, los discípulos, sabían esta historia, sabían esto. Y obviamente cuando Jesús decía el Hijo de Hombre, imagínense lo que era a ellos pensar, este con el que yo estoy compartiendo es aquel que Dios, el anciano de días, así le llaman a Dios el Padre en esta visión, fue el que le dio dominio, poder, reino, gloria. Todos los pueblos, naciones, las lenguas, todo el mundo va a servirle. Y lo tengo aquí al frente, me está enseñando, me está hablando. Entonces imagínense lo que significaba para ellos eso, ¿verdad? De hecho, Jesús mismo lo decía, ¿verdad? En Lucas 2, del 10 al 11. Y lo decía alrededor de la gente. Cuando sanó el paralítico, ¿se acuerdan que abrió un hueco los maes? Jesús estaba enseñando una choza, no podían entrar, abrió un hueco, entonces donde abrió el hueco, nada más bajaron un paralítico para que él lo sanara. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y los maes le dicen, blasfemo, solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús le dice, para que sepan, versículo 10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, mismo título, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y dijo, ahora a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y inmediatamente fue lo que sucedió. Pero Jesús usa ese título delante de todos los maes fariseos que no creían en él y obviamente por eso lo odiaban. Porque decían, ¿quién es este mae que dice ser el Hijo del Hombre? El que Daniel hablaba, el que el Antiguo Testamento hablaba. Y en el 9:22 también Jesús afirmó ser el Hijo del Hombre. Pero entonces vamos al 31 y no lo leímos, 31-32 de Lucas, donde estábamos. Entonces vamos a volver a leer. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 discípulos, a sus 12 que había escogido y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirán todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué pensaban ellos cuando les dice todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre? Dice, mae, o sea, vamos a ir, mae, este mae se va a transformar, va a destruir todo el mundo y va a destruir el reino de Roma y todo, y el mae se va a poner en un trono y va a ser un mae que simplemente va a mostrar su poder, su gloria, su dominio y todo. Ahora eso es lo que pensaban ellos. Y sin embargo Jesús les dice esto. En efecto, versículo 32, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después lo aceptarán y lo matarán y al tercer día resucitará. En la cabeza de los más estaba lo otro y Jesús les dice esto. Entonces por eso el versículo 34 dice, los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido, no captaban el sentido de lo que les hablaba. Los maes literalmente se quedaron bateadísimos. Los maes no podían entender cómo que nos hablaba Daniel tenía que ser entregado, azotado, muerto, y además en los gentiles, que ni siquiera es el pueblo judío. Muchas veces nosotros venimos aquí a Zoé todas las semanas. Nos reunimos los miércoles, nos reunimos los sábados y aprendemos un montón de cosas. Y sin embargo puede hacer que vengamos acá semana a semana y no entendamos el mensaje de Jesús. Estos más habían pasado 3 años con Jesús todos los días y Jesús a cada rato les decía eso. De hecho, otro pasaje que vemos en Lucas 2 del 10 al 11, pero Marcos 2 del 10 al 11, pues para que sepan, no, eso lo acabamos de leer, el Lucas 9, perdón. Gracias, Juana. Lucas 9:22 y 9:44, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y resucite el tercer día. O sea, más claro Jesús no podía hacer. Sin embargo, Jesús les dijo aquí, después les dice más adelante, aquí en el 9:44, presten atención a lo que les voy a decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres. Y les dicen el que tenemos ahorita, y sin embargo los maes no podemos entender, no entendemos. Nosotros venimos
semana a semana. Pongamos atención, porfa, todos. Nosotros venimos semana a semana. Y a veces hay gente aquí que no ha entendido el mensaje de Jesús. A veces hay gente aquí, Pablo les decía a una gente, no puede ser que después de tantos años, y Pablo utiliza un lenguaje, una ilustración y les dice, no puede ser que después de tantos años yo tenga que darles a ustedes leche todavía, tenga que seguirles dando leche. Es como ver imagínense ver a Leiva con un chupón que entre aquí a Zoe, ¿verdad? Sería como, mae, todo el mundo se cagaría de risa y lo molestaría y lo burlaría, porque el mae entra con un chupón siendo el mae más grande de Zoe. Y sin embargo ese es el lenguaje que utiliza Pablo. Ustedes vienen a Zoe, llevan tiempo, llevan meses, llevan posiblemente algunos años de estar viniendo a Zoe. ¿Y cómo puede ser que no entienden todavía? ¿Cómo puede ser que no han agarrado el mensaje? La historia que vamos a ver es una historia demasiado chiva, porque esta historia es un dramático contraste de la ceguera que tenían es una comparación de Jesús que utiliza lo que acaba de suceder y aprovecha el momento para enseñarnos algo, que es la ceguera que tienen estos discípulos, que muchas veces tenemos nosotros, y cómo Jesús sana a alguien ciego, que básicamente lo que él hace, lo que el ciego dice, refleja demasiado lo que espera Jesús de nosotros para que entendamos ese mensaje. Entonces vamos a estar del 35 en adelante, al 42. Versículo 35 dice, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Había un mae que ilustraba demasiado la vida de esta gente, básicamente era un historiador. Hay libros chivísimas, hay un curso que llevaron unos amigos míos que se llamaba Costumbres Bíblicas. Entonces básicamente lo que contaba el curso es, cuando uno lee cosas de la Biblia, que era un ciego, que era un paralítico en esa época, que vivía, que experimentaba. Y había un mae que escribió algo demasiado chiva, como tratando de imaginarse cuál era la vida de esta persona. Entonces dice que ese día posiblemente esta persona se levantó como si fuera cualquier otro día, ciego, y simplemente se amarró sus sandalias, sus vestidos rotos, posiblemente sucio, no, era alguien que lo describe como un mendigo, posiblemente sucios, rotos, sus sandalias posiblemente igual en mal estado, una persona hedionda. Sin embargo él se levantaba a vivir su día a día, empezó a caminar, y eso me encanta porque todo esto me ayuda a entender e ilustrar un poquito como poder ver, imaginarme la historia que estamos tratando de leer. Empezó su camino hacia la puerta principal de Jericó. Posiblemente ocupaba ayuda, tal vez alguien le ayudó, tal vez fue a tientas, tal vez era un poco complicado, o ya de años que llevaba, porque posiblemente alguien ciego como él era alguien ciego de años, ya de años conocía un poco el camino. Ustedes no han visto la gente ciega que uno dice, ¿cómo es esta persona? En CIU, en la universidad donde va a ir Michael, había un maestro ciego. Yo vivía en unos apartamentos que quedaban como de aquí a Multi, pero era al revés, era bajar una cuesta y llegaba a unos apartamentos, tenía que subir toda la cuesta para llegar a la U, y el mae ciego llegaba a las clases y el mae iba después al almuerzo, y el mae en la cafetería sabía a dónde ir, dónde recoger los platos, todo solo, no era como que lo ayudaban. Y me imagino que este mae de años posiblemente ha desarrollado ahí los sentidos, los otros sentidos, el de la vista, obviamente no lo tiene, pero todos los demás sentidos se agudizan por completo y empiezan a tener mayor habilidad que nosotros en muchas otras cosas, en el oído, en el gusto, en el olfato, ¿verdad? Entonces, me imagino que este mae se levantó, ¿verdad? Un día común y corriente fue a la puerta principal de Jericó porque era un lugar donde circulaba mucha gente, podía mendigar, podía obtener cómo poder sobrevivir. Acordémonos que alguien ciego era alguien despreciado por la sociedad, porque decían, si esta persona está ciega es que Dios lo maldijo, o que su papá hizo algo malo, o él pecó, entonces Dios no lo quiso, es alguien que no es bienvenido, no es bendito para Dios. Entonces este mae tenía que, y sin embargo la gente sí era generosa, les ayudaba a la gente, especialmente que estaba en necesidad y mendigando.
era parte cultural, era algo como costumbre. Entonces vemos que este mae se levanta, posiblemente se alista, va y obviamente sabe que puede, mientras va de camino, mendigar un poco para tal vez comer algo. eh, y era temprano en la mañana, obviamente seguro se puso, en esta época, decía el autor que era una época donde las mañanas eran bastante frías, posiblemente se abrigó. Y mientras se sentaba ahí, como todos sus días, estaba en Jericó, escuchaba la ciudad un poquito diferente. Qué raro. Yo todos los días vengo aquí y la bulla que hace la gente es diferente. Algo tiene que estar pasando. Escuchaba a la gente gritando, otra gente acercándose, niños corriendo enfrente. Posiblemente escuchaba gente pasando emocionada de lo que estaba pasando, de lo que iba a suceder. Esta es la misma escena donde Jesús, ¿verdad? Básicamente lo que decía era, cuando llegaba a una ciudad así, ya lo reconocían, entonces la gente empezaba a gritar Hosana, empezaba a gritarle a Jesús tratando de darle el honor que merecía. Entonces, de hecho, por eso dice el versículo 36, ¿verdad? Versículo 35 dice: sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado al camino pidiendo limosna. Pues había vivido todo esto. Cuando oyó la multitud, o sea, el, el ciego estaba ahí mucho más atento, escuchando la ciudad súper diferente, emocionada, la multitud que se acercaba, pasaba, preguntó qué acontecía, qué está pasando, obviamente, qué es lo que está sucediendo. Y le dicen: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Le respondieron. Obviamente, la respuesta para él es simplemente Jesús. ¿Quién puede ser Jesús? Además, Jesús de Nazaret, y es un lugar geográfico, entonces, pero sin embargo, para él significaba algo más esta respuesta, porque Jesús ya había sanado enfermos, Jesús ya había sanado gente, posiblemente había venido gente a contarle a él personalmente que Jesús había hecho este milagro, Jesús me había sanado, o había escuchado a otras personas los milagros que Jesús había hecho. Si Jesús podía haber resucitado a alguien, levantado a un paralítico, como vimos en el capítulo 9, estamos en el 18, si Jesús había levantado de los muertos, sacado demonios, para él era un momento, imagínense qué chiva, soy ciego, tengo esperanza en este momento, algo bueno puede suceder, Jesús puede sanarme, pero en esta multitud, en este momento de molote de gente, ¿qué puedo hacer? El mae, literalmente ciego. Yo creo que los que estamos aquí no nos podemos imaginar lo que significa eso. Pónganse a pensar ustedes lo que es levantarse todos los días y usted no conocer la luz del sol, no conocer la gente con la que ustedes comparten, con la que ustedes hablan. Ustedes tienen un mundo que se lo imaginan, pero ustedes no perciben, no ven, no pueden gustar los atardeceres, el sol, el cielo, ¿verdad? Las montañas increíbles, poder ver los diferentes colores, las flores. Eso era la vida de este mae todos los días. Este mae estaba en necesidad. Este mae estaba sabiendo que Jesús estaba ahí. El mae literalmente estaba con una esperanza que él sabía: nada puede salvarme. Lo único que me puede salvar y me puede recuperar la vista o hacer un milagro es Jesús. Cuando usted está desesperado, usted piensa en la gente que está alrededor. Qué vergüenza, qué color. Pónganse a pensar si ustedes están en un accidente de carro y están atrapados. Y usted dice: no, madre, qué vergüenza, ¿para qué voy a gritar? ¿Qué color? ¿Verdad? Nadie piensa eso. Cuando usted está desesperado, cuando usted está en una situación que no puede hacer nada, usted grita desesperanzado, usted pide ayuda, ¿verdad? Usted se está ahogando en Jacó, se lo está llevando a la corriente. No, madre, qué color, madre, la gente de la playa, no voy a gritar, madre. O sea, jamás, eso por la cabeza no les pasa. Usted lo único que quiere es gritar
ayúdenme, rescátenme, sálvenme, auxilio. Si es necesario quedarse sin galillo, ustedes se quedan sin galillo. Si ustedes se les pone la voz ronca, a ustedes no les importa si les puso la voz ronca, o si ustedes se les traba la lengua, no pensaron, mira qué color me traba la lengua, no, ustedes gritan necesitados. Y esto es exactamente lo que esta persona empezó a hacer. Esta persona supo que Jesús estaba ahí. Además sabía que Jesús había sanado enfermos. Era en medio de su desesperanza, encontró esperanza, encontró emoción y simplemente empieza a gritar. Si me pegan, si me insultan, si me dicen lo que sean, no me importa. ¿A mí qué me va a importar? Estoy desesperanzado, ocupo ayuda. Y vea lo que dice versículo 38 y 39. Y empieza a él a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. La expresión que dice cuando él gritó es súplica, es literalmente, es un grito así, literalmente con todo el galillo, con todo lo que da él. El man sabía que no hay opción, yo no puedo meterme en medio de la gente, no puedo buscar a Jesús porque no puedo ver. Lo único que me queda es gritar y tengo que hacerlo con todo porque obviamente toda la gente estaba haciendo bulla, yo tengo que sobresalir por encima de todas las demás voces y que ojalá tenga esperanza de que esta persona me escuche. No sé si está cerca y si está lejos tengo que gritar lo más que pueda, lo más duro que pueda, con todo el pulmón, ¿verdad? De hecho el griego, la connotación es implorando, suplicando, ¿verdad? Algo frenético, estaba desesperado. Y la gente alrededor, vea lo que pasa. Versículo 39, los que iban delante los reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte: cállese, ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállese, ciego, idiota. Y el mae gritaba más duro todavía y más fuerte, ¿verdad? Silencio, cállese. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ojo, a él le dijeron Jesús de Nazaret. Y él no dice Jesús de Nazaret, no, Jesús, hijo de David. Si ustedes estuvieran ciegos, creo que entenderían un poquito lo que este hombre está tratando de hacer, lo que este hombre está tratando de implorar, lo que este hombre está tratando de experimentar por medio de Jesús. No como les dije, no he visto ningún color, no he visto atardeceres, no he visto el montón de cosas chivísimas que nosotros apreciamos todos los días y por muchas de esas que nos quejamos también. Además, había un mae que Ken Hughes decía: solo hay algo peor que la ceguera física. Solo hay algo peor que la ceguera física, dice, y es no saber que estás ciego. Dice: multitudes están ciegas a su oscuridad. Amigos, familia, la gente alrededor de nosotros están ciegos, muchos pueden ver físicamente, pero están ciegos. Estamos ciegos muchas veces, todos aquí los que estamos en SOE, muchas veces estamos ciegos de nuestros pecados, de nuestro destino. La lógica humana, dice este mae, la lógica humana nos dice, entre más una persona peca, más se va a dar cuenta de su pecado. Pero solamente es lo opuesto, la verdad es solamente lo opuesto. Mientras más pecamos, más ciegos nos volvemos. Mientras más yo empiezo a hacer cosas que no tengo que hacer, más callo se me hace y menos veo mi pecado, menos veo mi necesidad, menos veo que me estoy haciendo daño, menos veo que estoy poniéndome más ciego. Menos capaces somos de darnos cuenta qué es el pecado. Y menos nos damos cuenta que somos pecadores. Cuando yo empecé a tomar, me acuerdo cuando yo tenía, no me acuerdo, estaba en el cole y me tomé obviamente las primeras birras a escondidas
ese día me sentí mal, que le había fallado a mi tata o a mi mamá, porque obviamente me habían tratado de educar que no lo hiciera. Y obviamente llegó otra vez mis compas, lo volví a hacer y ya me sentí un poco menos mal. Y eventualmente donde cada día, cada vez pasaba y me hacía cosas que posiblemente al principio me atormentaban, empezaron a convertirse en cosas normales, porque todo el mundo las hace. Porque la verdad es que si todo el mundo las hace están bien, no están mal. Y así actúa el pecado en nuestras vidas. Nos engaña haciéndonos creer que estamos bien, que no está mal. Nos volvemos ciegos. Y llegamos al punto de que estamos ciegos y mucha gente alrededor de nosotros, no solamente en SOE, en el cole, en la familia, están ciegos y no se dan cuenta que están ciegos. Alguien que empieza a mentir. Mintió, qué madre, mentí, me siente mal con Dios, se siente mal, pero después vuelve a hacerlo y lo sigue haciendo. Y llega un momento donde ya mentir es casi lo mismo que decir la verdad. No causa ningún efecto en mi corazón. O robar. Si ustedes entrevistan y han hecho entrevistas de los maes asesinos en serie, de los maes drogadictos que están hundidos y que viven en la calle, los maes no empezaron con la peor droga o no empezaron a matar gente a lo loco. Empezaron con poquito a poco, con cosas sencillas, con un videojuego, con cosas de violencia, y eventualmente se convirtieron cada vez esas cosas de violencia que les atormentaban al principio en cosas que no eran tan grandes, ya no era tan importante. Hay una película, yo no sé si ustedes vieron la película se llama Fury, buenísima, ¿cómo se llama este mae? Brad Pitt está en Fury. Es una película increíble, es en la guerra. Y hay un mae que nunca ha matado a alguien. Y el mae no puede matar a alguien, simplemente no puede, nunca ha matado a alguien. El mae está en la guerra, no puede matar a alguien. Y entonces lo obligan a matar a alguien. Y de hecho, cuando el mae ya mata a alguien, se vuelve una máquina de matar gente. El mae empieza a matar, obviamente no es buenísimo, pero ya el mae mata sin asco a la gente. ¿Por qué? Porque eso es, creo que, una ilustración de lo que el pecado hace en nuestras vidas. Lo vemos algo sutil, lo vemos algo al punto de que lo vemos, pero llega al punto donde lo seguimos haciendo y ya no lo vemos. Y nos volvemos ciegos. Y seguimos haciendo lo que nos dé la gana y simplemente no vemos. Estamos ciegos. Y este mae, Ken Hughes, decía, solo hay algo peor que la ceguera, y es no saber que estar ciego. Pero les voy a decir una vara, no hay nada más increíble. Jesús hace algo en nosotros y no hay nada más increíble que la gracia de poder ver mis pecados. Es algo que solo Dios puede hacer en la vida de uno. Cuando yo le entiendo, cuando yo vengo a Jesús y me doy cuenta de la cochinada que soy y puedo ver mi pecado, eso me hace actuar como este ciego. Jesús, te necesito. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Hijo de David era un título usado por los rabinos para referirse al Mesías. Este ciego decía, este no es Jesús de Nazaret, este es el Mesías, este es el Salvador, este es aquel que le han hablado los profetas, este es el que habló Daniel, el hijo de hombre, aquel que salva, aquel que rescata, aquel que no solamente sana físicamente, pero que me da vida eterna. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A una vieja que se llamaba Helen Keller, era ciega, y le hicieron una pregunta un poco brusca. Esta vieja le dijeron, ¿no es horrible estar ciega? Como una pregunta sin corazón, la verdad. Y sin embargo ella respondió, es mejor estar ciego y poder ver con tu corazón que estar ciego con los dos ojos buenos y no poder ver nada. Y esto es a lo que se refería este autor. Podemos estar nosotros
vivos, con los dos ojos buenos, ver, contemplar todas las varas físicas que tenemos alrededor y sin embargo estar ciegos. Y Helen dice, yo prefiero estar ciega. Yo prefiero no ver nada, pero tener los ojos de mi corazón abiertos y poder ver a Jesús, poder ver al Salvador, poder ver al Mesías, que tener los ojos buenos. Y así pensaba este hombre ciego. Y obviamente a veces el estar ciego puede traer beneficios. Nosotros tenemos 1000 distracciones. Vestimos, hablamos, especialmente vestimos, tenemos costumbres, anhelamos cosas que vemos. Y muchas veces tenemos malas mañas y buscamos hábitos, buscamos pecados o cosas que no tenemos que hacer simplemente por lo que vemos. Este hombre no veía y obviamente no tenía tantas distracciones como las que tenemos nosotros. No tenía la influencia de la gente que le parecía cool o no. Tengo que hacer esto para ser cool o no, para ser parte de este grupo o no, porque ni siquiera podía ver eso. Obviamente quería ser incluido, había un anhelo por ser amado, por ser parte de. Pero no le importaba este montón de cosas. Pero sin embargo sí tenía, decía, un espíritu contemplativo, podía contemplar cosas, podía verse dentro de sí mismo, podía ver su necesidad, podía ver que estaba en oscuridad perpetua y que ocupaba luz verdadera, ocupaba a Jesús. Y por eso él llega a saber que necesitaba de Jesús. Nosotros que estamos aquí, venimos a Zoe semana a semana y posiblemente no nos hemos dado cuenta que hay oscuridad en nosotros. Ya sea si usted es una persona que le ayuda a los indigentes, que siempre dice buenas palabras, que le ayuda a su mamá, la Biblia dice que usted es pecador, que usted tiene maldad dentro de usted, que usted ocupa ayuda fuera de usted. Usted está necesitando un Salvador. Jesús de hecho dice, yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Los sanos no necesitan médico, los que creen que están bien, los que no pueden ver, los que están ciegos, sino los que ven y se dan cuenta que están enfermos, ocupan ayuda. A esos son los que yo vengo a rescatar. Pero además este ciego tenía algo súper importante, tenía persistencia. La multitud lo continuaba callando, cállese, cállese. Sin embargo, el mae gritaba más fuerte y posiblemente toda la presión alrededor de sus amigos, la influencia, lo cool o no, que trataba de apagar ese espíritu que buscaba a Jesús, no lo pudo apagar, no lo pudo apagar en él. Su necesidad por Jesús era más grande que lo que los demás pensaban. Su necesidad por Jesús, porque Jesús lo rescatara de esa oscuridad, era más grande que ser cool. Era más grande que llamar la atención. Era más grande que la corriente que iba el mundo, que llevaba al mundo. Sin embargo, él seguía gritando persistentemente, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Había un sentido de urgencia en él. Y les voy a decir una cosa. Esto muestra algo que Jesús busca en nosotros. Ese sentido de urgencia, esa persistencia, ese a pesar de las tentaciones, a pesar de las fiestas, a pesar de todas las varas que hay alrededor mío que están tratando de desviarme de lo que mi búsqueda de Jesús. Jesús quiere persistencia en nosotros, que lo busquemos continuamente. Que tengamos ese sentido de urgencia que tenía este ciego. Revela simplemente lo que hay en nuestra alma. Hay un versículo, dos versículos muy chivas. Lucas 16:16. Dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino, las buenas noticias de Jesús se anuncian y todos se esfuerzan por entrar en él. Hay algo que yo hago continuamente, perseverantemente, persistentemente, porque quiero estar ahí. Y de hecho es lo que dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán, dice Dios, es Dios hablando, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando es algo real, cuando ustedes hacen algo de todo corazón, ustedes se esfuerzan, ustedes buscan, como este ciego estaba persistentemente detrás de Jesús, indiferentemente de lo que le dijeran, si lo golpearan o lo que pensaran de él. Jesús, te necesito, ten compasión de mí.
Y versículo 40. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Vean, les voy a decir una cosa. Las multitudes no detienen a Jesús. Los fariseos no detienen a Jesús. La oposición no detiene a Jesús. A Jesús lo detiene un corazón que clama a Él. Un corazón que se detiene y lo necesita. Jesús se detiene cuando nosotros realmente decimos: Señor, estoy ciego, te necesito. Señor, no puedo ver ahorita mi ceguera, por favor ayúdame a verla, Señor, ayúdame a ver mi pecado, quiero que me cambies. Eso detiene a Jesús. Después de 27 kilómetros, Jesús hace esta parada, este pobre hombre, pero el clamor humilde, ese clamor de corazón, ese clamor detiene a Jesús. Es una ventana para llegar a Jesús cuando nosotros nos acercamos a Él así. Y creo que muchas veces nos acercamos a Jesús pidiendo, siendo un mesero, como si fuera un salonero. Tráigame esto, deme esto, de esta manera. Si no me lo da, entonces me enojo. Y no venimos a Jesús como vino este ciego. Había un mae que decía: este clamor para Jesús es más dulce que los hosanas o aleluyas o las canciones de adoración. Muchos venimos y cantamos, adoramos, dejamos todo nuestro galillo aquí en adoración, pero para Jesús es más dulce este clamor. El darnos cuenta de nuestra condición, lo desdichados que somos, el clamando que nos ayude, que nos cambie, que nos libre. Pablo decía en Romanos 9, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Líbranos, Jesús, de lo que somos nosotros. Cuando clamamos así es que estamos viendo, no estamos ciegos. Pero cuando yo vivo mi día simplemente teniendo a Jesús como un accesorio y voy los fines de semana, hago lo que me da la gana y simplemente vengo aquí y nunca pasa nada en mi vida, posiblemente está ciego, no has visto. En versículo 40 dice: Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Hay un evangelio paralelo a este, es el evangelio de Marcos, y agrega algo más. Marcos 10, 49, 50. Dice: Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. ¿Ustedes saben lo que es para este ciego? Está gritando, desesperado, ciego. El mae posiblemente no me va a escuchar, pero voy a gritar con todas mis fuerzas, con todo lo que pueda. Y todo el mundo callándolo. Y la gente que se calla cuando Jesús, la gente que lo callaba a él cuando Jesús dice esto, posiblemente se queda en silencio. Y seguro, mae, qué raro. ¿Por qué se callaron? Porque ya no me callan más. Y Jesús simplemente le dice: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Imagínense el corazón que podía tener ese ciego, brincando de alegría. Jesús me está llamando, me escuchó. Él, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Al escuchar esta invitación de Jesús, el pobre ciego deja de gritar. Y después, 40, la segunda parte dice: cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Versículo 41. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía qué quería Jesús que le hiciera el ciego? Jesús sabía qué era la necesidad de él. Jesús sabía por qué esta persona estaba gritando. Jesús era Dios, era 100% Dios, 100% hombre. Jesús sabía lo que este hombre estaba gritando y por qué estaba gritando, por qué estaba desesperado. Sin embargo, Jesús quería que articulara a este hombre el deseo de su corazón, que le dijera a Jesús por qué, qué es, dígamelo, quiero escucharlo de vos. Nosotros muchas veces
venimos y posiblemente nos da pereza orar, nos da pereza hablar con Jesús, nos da pereza hablar, decirle. Jesús sabe las necesidades que tenemos todos. Jesús sabe por lo que usted está pasando hoy. Jesús sabe todas las necesidades, es más, las que usted ni siquiera sabe que usted tiene. Jesús las sabe. Pero Jesús quiere que vengamos a Él y le hablemos en oración, le expliquemos, le articulemos. Y especialmente que confesemos esto. Estamos ciegos, Señor, necesito tu ayuda, ayúdame. Y le dice él, Señor, quiero ver. Versículo 42 y 43 le dice, recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Y todos los que le vieron daban alabanza a Dios. El 17 de febrero del 82, el periódico cuenta una historia interesante acerca de en Los Ángeles, de una señora que tenía 62 años, quiere leérselas. Era una señora que se llamaba Ann Mae Penica, de 62 años. Por si quieren ponerle nombre a la hija o al hijo, pueden tomar nota. Tenía 62 años, había sido ciega de nacimiento esta mujer. Nunca había visto, imagínense, 62 años ciega, nunca había visto. Es una historia real que nos redacta, de hecho estaba en Los Angeles Times del 82, nadie había nacido, posiblemente muchos, pero nunca había podido ver, nunca había visto, dice, el verde del césped y las montañas, nunca había visto el azul del cielo en el verano, las nubes, los colores, los cambios de los atardeceres, los arcoíris. Pero a pesar de esto, ella nunca vivía resentida con la vida de su discapacidad, sino más bien tenía un espíritu alegre, especialmente porque había tenido una familia que siempre la había apoyado y la había amado y nunca dejó que estos pensamientos crecieran sobre ella. En el 81, el doctor Thomas Petit, de un instituto de la Universidad de California, le realizó una cirugía en sus ojos, removiéndole todas las cosas que exactamente no la dejaban ver. Él descubrió que era una persona que se podía operar y podía recobrar la vista por completo. Dice que el periódico no nos cuenta todos los relatos de su respuesta inicial que tuvo, pero entonces sí nos contaba un poco lo que ella empezó a descubrir, que dice que las cosas para ella le empezaron a parecer mucho más grandes y más brillantes de lo que ella se había imaginado. Había reconocido inmediatamente a su esposo, se había casado, había reconocido a su esposo y a la gente que tenía bastante cerca en su vida. Se había dado cuenta que unos eran más altos de lo que ella se imaginaba, otros más cortos, más pequeños, otros más pesados y otros más flacos de lo que se los había imaginado. Imagínense lo maravilloso que era para ella a poder ver los rostros de las personas que tan solamente había sentido cerca o había escuchado, o poder ver el atardecer del Pacífico, o ver los árboles maravillosos moviendo sus hojas y sus ramas, o los árboles las aves volar por los cielos. El regalo de la vista física es maravilloso, cuenta este mae. Y el milagro de ver por primera vez difícilmente puede ser descrito. Imagínense ahora para este mendigo ciego, en el puro principio de la oración de Jesús, cuando Jesús le dijo recobra la vista, cuando ya podía ver sin cirugía, sin vendas,
sin ajustes, perfectamente la vista, 20/20. Podía ver los seres humanos por primera vez y podía ver una gran cantidad de gente. Y podía ver la ciudad llena de rosas porque estaba pasando Jesús y algo estaba pasando. Cuando dicen Hosana, ¿verdad? Cuando estaban celebrando Jesús en Jericó, y las palmas tendidas en el suelo, perdón. Pero la primera cosa que pudo ver él fue Jesús. Qué tan maravilloso pudo haber sido para él. Pongámonos de pie.